Hoy vamos a viajar en el tiempo a los primeros años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Acompáñame en esta aventura. Europa, que apenas había comenzado a cicatrizar las heridas de la peor guerra del siglo XX, y Alemania, la gran derrotada de la Segunda Guerra Mundial, fueron el escenario del nacimiento de la Guerra Fría. Los países del este europeo liberados y ocupados por el Ejército Rojo, entre ellos Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, fueron constituyéndose en lo que las autoridades comunistas de la Unión Soviética llamaron democracias populares. Simples dictaduras donde se aplicó sin discusión el modelo soviético bajo las directivas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Colectivización de la tierra, planificación económica centralizada, desarrollo de la industria de base, partido único con verdades incuestionables y persecución de cualquier tipo de discrepancia u oposición al régimen comunista son las características más relevantes de dichas democracias populares. La ciudad de Berlín, antigua capital del Reich, estaba situada en el centro de la zona de ocupación soviética y, al igual que todo el territorio alemán, había sido dividida en 4 sectores o 4 comandancias, asignadas a cada una de las 4 potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS. Berlín se convirtió rápidamente en el punto clave de la Guerra Fría. Frente a las marcadas diferencias entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético, la partición de Alemania aparecía como un destino inevitable. Recordemos que la URSS prohíbe el disfrute del plan de ayuda económica norteamericana en las naciones bajo su zona de influencia. Los 3 gobiernos occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, decidieron entonces iniciar un proceso de unificación que tendría como camino la reconstrucción de los partidos, las elecciones libres y la aprobación de una constitución. El conflicto estalla cuando los países occidentales establecen una moneda única en sus zonas de ocupación, el Deutschmark o Nuevo Marco. Stalin consideraba que dicha acción quebrantaba los acuerdos realizados por los 3 grandes en la conferencia de Potsdam, aquella que fue convocada entre julio y agosto de 1945. Por esta razón, la respuesta soviética no se hizo esperar y bloquea las rutas de acceso a Berlín el 24 de mayo de 1948. Este bloqueo duraría cerca de un año. El ejército soviético interrumpió cualquier comunicación terrestre entre las zonas de ocupación occidental y de Berlín Oriental. Stalin confiaba en que Berlín Oeste caería por el desabastecimiento y sería abandonada por las potencias occidentales. La reacción occidental fue inédita y sorprendió a las autoridades soviéticas. Un impresionante puente aéreo fue la estrategia implementada por los Estados Unidos y consiguió abastecer a la población sitiada mientras duró el bloqueo. El presidente norteamericano Harry Truman advierte a los soviéticos que cualquier impedimento del abastecimiento o el franqueo de la puerta de Brandenburgo sería considerado como un acto de guerra y se actuaría como tal. Para abastecer a Berlín Occidental se habilitaron 4 aeropuertos, 2 aeropuertos de salida, como el de Wiesbaden y el de Rhein-Main en Frankfurt, y 2 aeropuertos de aterrizaje, como fueron Gatow y Tempelhof en Berlín. Con un promedio de 700 vuelos diarios en aviones conjuntos de la Fuerza Aérea Norteamericana e Inglesa, principalmente se utilizaron los Douglas C-54, se logró abastecer por más de un año a la Berlín sitiada. Finalmente, el 12 de mayo de 1949, los soviéticos levantaron el bloqueo de la ciudad. La crisis de Berlín aceleró la partición de Alemania en 2 estados totalmente diferentes.
Las tres zonas occidentales constituyeron la República Federal de Alemania, o RFA, en mayo del año 1949. La capital estaría en Bonn y un sistema liberal de elecciones llevará a Theodor Heuss a la presidencia y al recordado demócrata cristiano Konrad Adenauer a la jefatura de gobierno como canciller de la nueva república. Su constitución establecía un sistema liberal democrático y contaba con el visto bueno de las potencias capitalistas occidentales, quienes de alguna manera seguirían tutelando a la naciente República Federal Alemana. Por su parte, en octubre de 1949, la URSS promueve la creación de la República Democrática de Alemania, o RDA, un Estado concebido bajo el modelo de las democracias populares que será presidido por Wilhelm Pieck. La partición de Alemania trasladaba y delimitaba en el corazón de Europa la división bipolar del mundo. Internacionalmente, el bloqueo de Berlín aceleró la formación de dos alianzas militares hostiles. En abril de 1949 se crea en Washington la OTAN, integrada por Estados Unidos y 10 naciones de Europa Occidental. Por su parte, la URSS promueve varios acuerdos militares y comerciales con las naciones cercanas. En 1949 también se firma el Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido como Comecon, con la intención de articular los flujos comerciales entre los países comunistas. Unos pocos meses más tarde, el equilibrio estratégico mundial cambiaba. El 29 de agosto de 1949, la URSS experimentó su primera bomba atómica. El monopolio atómico norteamericano había desaparecido. En 1954 se integra la RFA, República Federal Alemana, a la OTAN, y ésta se transformará en una nación próspera, con un capitalismo dinámico y sólido, que atraerá a muchos alemanes de la vecina República Democrática. Recién en 1955 se establece un acuerdo militar denominado Pacto de Varsovia por el lado soviético. La nueva situación en Alemania dejaba a un país dividido en dos, y ante la constante huida de científicos y trabajadores del lado oriental al lado occidental, en el mes de agosto de 1961, dicha división se visualizará al mundo a través de la construcción de un muro de dimensiones nunca antes vistas, que separará Berlín por 28 años y a las familias de un lado y del otro, hasta que finalmente, en el mes de noviembre del año 1989, la presión se hizo insostenible y el muro de la vergüenza fue derrumbado por los berlineses de ambos lados, dejando este último episodio como consecuencia directa la posterior reunificación alemana en 1990, pero eso forma parte de otro capítulo que estudiaremos en próximos videos. Gracias por su atención y nos estamos viendo en este recorrido por la historia.